Iniciemos. El riñón es un órgano fundamental en mantener la homeostasis del medio interno, ¿ya? Mantiene la homeostasis del volumen, del pH y del electrolito y hace que esto se mantenga constante frente a las distintas elementos externos que alteran este medio. La enfermedad renal crónica como tal es la pérdida progresiva de la función del riñón y hace que se alteren múltiples sistemas. Cuando termine esta clase, la idea es que se queden con la idea de que la enfermedad renal crónica no es una enfermedad que solo actúa sobre el riñón, sino que es una enfermedad más bien multisistémica. El síndrome urémico no es un concepto de la enfermedad renal crónica como tal, sino que es más bien una manifestación de una enfermedad renal crónica avanzada, ya terminal, una manifestación clínica. La definición de enfermedad renal crónica es la definición que hace la guía Gadigo, la define como cambios o alteraciones en la estructura y la función del riñón que persisten por un tiempo mayor o igual a 3 meses y que tiene implicancia en la salud de los pacientes. Esto es importante porque quita como de la ecuación solo el concepto de que tiene que haber una insuficiencia renal para hablar de enfermedad renal crónica. Y incluye a pacientes, por ejemplo, que mantienen todavía una buena función renal, con velocidades de filtración glomerular normales, pero que tienen algún cambio estructural, por ejemplo, los pacientes trasplantados de riñón, o que persisten, por ejemplo, o que tienen solo albuminuria, pero con una buena función renal. Entonces, esos pacientes ya se incluyen en enfermedad renal crónica, aún estén asintomáticos y con una función renal normal. Los criterios diagnósticos es que tenga al menos uno de estos elementos, que tenga una tasa de filtración glomerular menor a 60, que tenga albuminuria mayor a 30 miligramos-gramos. Esto es una relación, pero más o menos habla de 30 miligramos en 24 horas. Y alteraciones del sedimento urinario o que tenga alteraciones estructurales en algún imagen. Todo esto tiene que estar por un tiempo igual o mayor a 3 meses. Entonces, no me sirve, por ejemplo, que en una orina aislada haya albuminuria, sino que tengo que tener una albuminuria ahora y después ser repetitiva en el tiempo. La epidemiología de la enfermedad renal es un problema de salud pública importante, ¿ya? Alrededor de 850 millones de personas a nivel mundial tienen algún grado de enfermedad renal crónica. Eso nos da un estimado de una prevalencia global en torno al 9%, que es muy similar a lo que nuestro país tiene también. 4 millones de personas en el mundo requieren de terapia de reemplazo renal, lo que significa un costo enorme para la salud pública. Sabemos también que hay una tendencia en aumento de la enfermedad renal crónica, esto de la mano con un aumento de enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Se estima más o menos que para el año 2050 la enfermedad renal crónica terminal va a ser la quinta causa de muerte. Mortalidad significativa también, 1,2 millones de muertes por enfermedad renal al año y tiene una alta carga de discapacidad. El impacto cardiovascular es importante. Muchos de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica mueren mucho antes de llegar a diálisis por enfermedades cardiovasculares. Entonces, en el paciente con enfermedad renal crónica va a ser muy importante que yo valore el riesgo cardiovascular que tiene el paciente. Y cada paciente a mayor disfunción del riñón o mayor albuminuria, como vamos a ver un poquito más adelante, es mayor el riesgo cardiovascular que tiene. La distribución de la enfermedad renal crónica es global. Todos los países tienen enfermedad renal crónica, pero sí sabemos que hay una inequidad marcada en el acceso a las terapias de reemplazo renal. La mayor parte de los pacientes que se encuentran en Memorial existen, acá dice el 90% se encuentran en países de ingresos medios a altos. El resto de pacientes simplemente
fallecen y no reciben una terapia de reemplazo renal. La clasificación que nos propone la guía CATICO, que es las guías que seguimos de enfermedad renal crónica, nos propone este sistema de clasificación o de estratificación, más bien dicho, ya que es una C, G y A. La C, la primera letra, habla de la causa. Ya, por ejemplo, uno debería decir nefropatía diabética, nefropatía hipertensiva, secundaria alguna glomerulopatía. La G habla de la tasa de filtración glomerular, ya habla de la velocidad de filtración glomerular, y acá nos da una clasificación o una estratificación que va del G1 a G5 según la velocidad de filtración glomerular que tenga el paciente. ¿Cómo estimamos esa velocidad de filtración glomerular? Lo hacemos habitualmente por las fórmulas de estimación del daño. Y acá la más recomendada para hacer esta estimación es la CK de EPI, que incluye la cistatina C. ¿Ya? La mayoría de las veces hacemos esto a través de las fórmulas utilizando nuestro valor de creatinina, pero sabemos que el examen de creatinina sérica es un examen que tiene altos artefactos o altos factores que influyen sobre el resultado del examen. Y factores como, por ejemplo, un paciente que tenga amputaciones o un paciente que tenga un grado de malnutrición. Todos esos son factores que van influyendo. Y por eso ahora aparece este biomarcador distinto, que es la cistatina C, y se intenta incluir en la fórmula para dar como una estimación un poquito más precisa y con menos interferencia. Y la A es la albuminuria, ¿ya? Eso nos estratifica de A1, A2, A3. A1 es un paciente que no tiene albuminuria, A2 es un paciente que ya tiene albuminuria moderada, porque acá no hablamos de albuminuria leve, sino que aquí hablamos de moderada. Y la otra es una albuminuria ya severa sobre los 300 miligramos en el día. Acá les decía recién o algo más o menos le adelantaba de que no es una forma de clasificar como tal, sino que es una forma de estratificar riesgos, ¿ya? Riesgo de mortalidad por todas las causas, riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, riesgo de enfermedades ateroscleróticas o cardiovasculares como tal, y riesgo de enfermedad renal crónica terminal, ¿ya? Que requieren alguna terapia de reemplazo renal. Entonces, esto es lo que va haciendo más o menos este mapa de Calón. Entonces, acá nos dice, por ejemplo, un paciente que está en esta G5, ya que es una etapa más avanzada, con una velocidad de filtración glomerular menor a 5 a 15 ml minuto, y que tenga una albuminuria severa, esto va dando porcentaje de riesgo. Entonces, viene como un riesgo de 3 veces más de muerte o de ingreso a diálisis. Eso significan estos 9 días. Entonces, acá hablamos mayor riesgo, pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular más reducida y que tienen más albuminuria. Y el riesgo, como les dije, de todo, de morir por cualquier causa, tienen más riesgo. Las principales etiologías de la enfermedad renal crónica ya es más que sabido, yo creo que la principal etiología de la enfermedad renal crónica es la nefropatía diabética, es la principal causa. Causas secundarias, la hipertensión arterial también es una causa importante de enfermedad renal crónica. Otras causas un poco menos frecuentes son las glomerulopatías, especialmente frecuentes la nefropatía por IgA, algunas enfermedades hereditarias como la poliquistosis renal, algunas enfermedades autoinmunes, y acá quizás la que más les va a sonar o les suena es la relacionada al lupus, la nefropatía lúpica. Y eso. Y también saber que las etiologías tienen variaciones epidemiológicas. ¿Ya? En nuestro medio, por supuesto que lo más frecuente son las que están relacionadas con enfermedades crónicas como la diabetes, pero en otros medios, quizás con menos ingresos, tienen mayor
alcanzan mayor relevancia enfermedades relacionadas a algunos eventos infecciosos como el VIH. Entonces, ¿qué es importante de todo esto? La etiología de esta clasificación nos va a servir para ir orientando el tratamiento que le vamos a dar, pero lo que realmente nos va a importar para hacer la estratificación del riesgo y cómo vamos a manejar a este paciente y qué cosas les vamos a ofrecer, va a ser la clasificación mediante la tasa de filtración glomerular y la albuminuria. Ahora, también hay factores de progresión, ¿ya? A mayor albuminuria y menor tasa de filtración glomerular, mayor es la probabilidad de progresión de la enfermedad renal. Ya eso lo veíamos en el mapa anterior. Pero también hay factores sistémicos que van a actuar como causas etiológicas, pero a la vez, si aún así están descompensados, actúan como factores de progresión. Y ellos son importantes: la hipertensión, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. ¿Ya? No solo como causa entonces, sino que también si tengo una nefropatía o tengo una nefropatía hipertensiva, tengo una nefropatía diabética que persista, la NOX, entre comillas, actúa como un factor de progresión, y por eso a mí me importa tanto a mi paciente manejar todas estas comorbilidades. Factores modificables que también son de progresión: la proteinuria persistente, ya del aumento de la albuminuria, el mal control entonces de la presión y la glicemia, los pacientes con obesidad y una dieta muy rica en sodio y proteína. Factores como iatrogénicos que puedo manejar también para disminuir la progresión, para evitar fármacos que tengan algún efecto nefrotóxico. Los episodios de, por ejemplo, si un paciente se hospitaliza y en estas hospitalizaciones cursa con alguna injuria renal aguda durante la hospitalización, este paciente a largo plazo tiene mayor riesgo de enfermedad renal crónica también, y el tabaquismo también es un factor de progresión. Entonces, esto un poco para resumirles los conceptos entonces, porque a veces uno tiende a usar esto como sinónimo y no lo son como tal. Entonces, ya sabemos entonces que la enfermedad renal crónica es cuando hay un daño renal estructural o funcional y que persiste por más de 3 meses. Esto puede ser tan precoz como un paciente que tenga, como les decía, una velocidad de filtración glomerular normal y que solo tenga albuminuria, completamente asintomático, o ya pacientes con una enfermedad un poquito más avanzada. Hablamos de insuficiencia renal crónica cuando ya hay una caída de la tasa de filtración glomerular significativa por menos de 60 ml en minuto. Ya hay entonces una alteración, en este caso una alteración funcional ya establecida, y puede o no ser sintomática, pero ya hay una disfunción del riñoncito. Enfermedad renal crónica terminal, que también lo van a ver escrito por ahí, es cuando el paciente ya tiene una tasa de filtración glomerular menor a 15 o hay necesidad de alguna terapia de reemplazo renal. Ya sabemos que la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal son nuestros 3 tipos de terapia de reemplazo renal que más usamos. De esta parte también entendemos que el paciente trasplantado, aunque tenga una función renal normal, es un paciente con una enfermedad renal crónica etapa 5. Y el síndrome urémico ya van a ser manifestaciones clínicas dadas principalmente, tiene altos factores, por la acumulación de toxinas urémicas. Y va a ser más manifestaciones sistémicas, como vamos a ver, va a actuar en todos los órganos de nuestro organismo. Y cuando aparece, o sea, tienen la enfermedad renal crónica, están avanzadas, y tienen una insuficiencia renal, y aparece un síndrome urémico, el síndrome urémico como tal es una indicación de que ya nuestro paciente tiene indicación de iniciar alguna terapia de reemplazo renal. Entonces, trastornos propios de la insuficiencia renal, cuando ya empieza a haber una disfunción del riñoncito,
¿Qué va a pasar? Puede haber retención de sustancias tóxicas y electrolitos normales, ¿ya? Como la urea, el fósforo, el potasio. Hay una falta de producción de moléculas útiles, ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a ver que el riñón va a ser incapaz de sintetizar eritropoyetina, que es esta hormona que nos va a estimular los eritrocitos, y va también a activar la vitamina D. También ocurren mecanismos de compensación, por ejemplo, por el déficit de calcitriol y hay una serie de elementos, se sobreactiva la PTH y ahí empiezan a aparecer algunas manifestaciones óseas de la enfermedad renal, y también puede haber una diuresis osmótica, que lo vamos a revisar un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es importante que también sepan? Que no todas las funciones del riñoncito se pierden al mismo tiempo, tienden a ser un poquito más paulatinas. Incluso, por ejemplo, en relación a la retención de sustancias, tiene que ver con donde si solo esa sustancia se elimina solo por filtración a nivel glomerular, o si algo también tiene que ver el tubo. Por ejemplo, la creatinina es una sustancia una molécula que va a eliminar principalmente a través de filtración glomerular. Entonces, si cae en el filtrado glomerular, inmediatamente voy a tener una alza de creatinina y va a ser más o menos proporcional a la caída de la filtración glomerular. Pero en cambio, el potasio, que también se filtra a nivel glomerular, tiene como el ajuste final lo hace el tubo. Entonces tiene que caer alto para que finalmente yo vea algún cambio en las concentraciones de potasio. Lo mismo con el fósforo o el sodio. Bueno, ahora vamos a ver el síndrome urémico como tal y sus distintas manifestaciones. Entonces ya decíamos que el síndrome urémico va a ser un conjunto de signos y síntomas de una enfermedad renal crónica avanzada. Va a ser secundario a la acumulación de toxinas urémicas, alteraciones hidroelectrolíticas, y van a haber también disfunciones sistémicas. Desde ahí aquí le adelantaba que las manifestaciones están lejos de solo limitarse al riñoncito, y vamos a considerar la enfermedad renal crónica como una enfermedad sistémica. Entonces, no es una etapa como tal de la enfermedad renal, sino que es una manifestación de una enfermedad renal avanzada. Compromete múltiples órganos y ya indica descompensación de la enfermedad renal. Y si aparece es porque ya estamos muy avanzados. Esto es un poco más de lo mismo, mecanismos multifactoriales. Las toxinas urémicas tienen acción directa sobre las células, produciendo la principal manifestación de la acumulación de toxinas urémicas la recibe a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Las manifestaciones neurológicas del síndrome urémico están dadas principalmente por la acumulación de las toxinas. Pero también puede haber difusión de otros sistemas, y no solo por toxinas, sino por ejemplo por la incapacidad del riñón de eliminar adecuadamente volúmenes, ya como pueden ser, por ejemplo, principalmente las manifestaciones a nivel del pulmoncito. Y también ocurren todos estos trastornos electrolíticos y ácido base, producto de que el riñón pierde la capacidad de eliminar estas sustancias y de equilibrar el medio interno. Entonces, vamos a ir viendo como cada sistema cuáles van a ser las manifestaciones. Entonces, las manifestaciones clínicas gastrointestinales son de las manifestaciones más frecuentes en el síndrome urémico, y es, como dice ahí, muchas veces el motivo que va a llevar a los pacientes a consultar. Los principales síntomas relacionados son la anorexia, las náuseas y los vómitos, y hay
un concepto que es como el fetor urémico, que es un aliento urémico que es producido por la acumulación como amoníaco como tal, secundario a la proliferación de las bacterias en nuestro tubo gastrointestinal. Pueden haber complicaciones a nivel de todo el tubo digestivo y las más graves son las que están relacionadas al sangrado. ¿Ya? Pueden haber como formación como de úlceras como pépticas en el tubo gastrointestinal, llevar una hemorragia digestiva que va a estar perpetuado también por las manifestaciones hematológicas que tiene el síndrome urémico. La estomatitis, que es aparición como de úlceras en la boca, también puede ser una manifestación y va a estar muy relacionado como con el aliento urémico también. Otras manifestaciones más infrecuentes, más infrecuentes es la diarrea, que puede aparecer de forma muy ocasional y cuando aparece puede constituir lo que se denomina como una colitis urémica. ¿Ya? Las manifestaciones neurológicas del síndrome urémico también son de las manifestaciones más frecuentes y aparecen sobre todo cuando hay una etapa aún más avanzada. Tienen un espectro bien amplio, pueden ser manifestaciones leves, solo manifestar como una cierta como latencia en el discurso, a manifestaciones muy graves con un compromiso de conciencia y coma. Entonces, acá les decía, hay una fase inicial en que quizás solo hay como una cierta como lasitud, dificultad para concentrarse, insomnio, y hay en etapas más avanzadas puede haber convulsiones, puede haber un coma, ya manifestaciones más severas. Hay también manifestaciones neuromusculares como la asterixis, las miotonías, fasciculaciones y hiperexcitabilidad muscular. Y también tienen que saber que no solo afecta al sistema nervioso central, sino que también afecta al sistema nervioso periférico. Ya es habitual que haya una neuropatía urémica sensitiva que se va a evidenciar principalmente como una incapacidad de los pacientes de mantener sus pies quietos. De hecho, no es inhabitual que pacientes que ingresan por una enfermedad renal crónica, por ejemplo avanzada, y que están hospitalizados para su ingreso en hemodiálisis, uno de los turnos de noche los vea caminar para la noche del paciente. Manifestaciones cardiovasculares, ya saben, de lo más frecuente, ¿ya? Es muy frecuente la enfermedad renal crónica avanzada y es muy importante porque es de las principales causas de morbilidad, causas de mortalidad de estos pacientes. Tiende a haber casi es como de regla, aunque no siempre, que en pacientes con enfermedades renales crónicas avanzadas hay hipertensión arterial, ya sea porque, como les había dicho, el riñón es incapaz de manejar adecuadamente el volumen, hay una sobrecarga de volumen, hay una activación de la actividad del eje de dopamina, angiotensina, aldosterona, pero también hay disfunción endotelial. Otra cosa que buscamos frecuentemente como signo cardiovascular es la pericarditis urémica. Uno que tiene un espectro también bien amplio, que puede ir solo como desde el frote pericárdico, algo de derrame pericárdico, hasta un taponamiento cardíaco que sería afortunadamente más frecuente, pero más grave. Ya sea cualquier rasgo de manifestación de una pericarditis urémica, si el paciente con una enfermedad renal crónica tiene pericarditis urémica, que es una indicación de que el ingreso a diálisis tiene que ser ahora, ¿ya? Es una indicación como de urgencia dialítica. Estos pacientes tienen una ateromatosis, un riesgo cardiovascular mayor, hay una ateromatosis acelerada, hay mayor riesgo cardiovascular, tienen un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y esto va a estar como perpetuado tanto por la incapacidad de manejar el volumen como porque también tienen más factores de riesgo asociados, ya tienen más riesgo de tener como cardiopatías de otra etiología. Y hay más riesgo, por supuesto, de que haya cardiopatías coronarias, manifestaciones hematológicas también son prácticamente universales en todos los pacientes, ¿ya?
y se va correlacionando con el grado de insuficiencia renal. Es casi como de regla que el paciente con enfermedad renal crónica tenga anemia. ¿Ya? Habitualmente, cuando aparece, es una anemia normocítica, normocrómica, dada principalmente por la pérdida de la capacidad del riñón de sintetizar eritropoyetina. De hecho, es una forma, no de regla, porque hay algunas excepciones, pero que uno nos puede ayudar para aproximarse a hacer una diferenciación de la enfermedad renal crónica aguda, de una enfermedad renal aguda y crónica. O sea, si tengo un paciente que no sé la temporalidad de la falla renal y que ingresa para hospitalizarse, si tiene algunos criterios y tiene además anemia, quizás me orienta más a que esta falla renal, que no sé cuánto tiempo lleva, puede ser ya una enfermedad renal más crónica, sabiendo la excepción. Hay trastornos hemorrágicos producto de una disfunción plaquetaria. Las toxinas poliómicas hacen que las plaquetas funcionen más. Entonces, los pacientes tienen mayor riesgo de equimosis, mayor riesgo de hematoma, y si se produce algún sangrado de otro tipo, es más difícil limitar el sangrado. Y también tienen una inmunidad innata que está alterada, lo que le da una susceptibilidad mayor a infecciones. Entonces, está más o menos no es nuestro paciente, porque es un paciente con anemia y tiene mayor riesgo de sangrado y que además tiene más riesgo de infectar. Entonces son pacientes bien complejos de tratar. Manifestaciones urinarias. También hay manifestaciones que, incluso si yo les empiezo a preguntar, me puedo dar cuenta más o menos de cuándo esto empezó. Entonces, el riñón, como pérdida de su función, pierde la capacidad de concentrar y diluir la orina. Esto hace que las características de la orina del paciente sean muy similares al plasma. ¿Ya? De hecho, cuando uno puede ver las concentraciones de electrolitos, es como que se filtrara plasma a través de la orina. Eso se llama isostenuria, ya cuando la osmolaridad de la orina es similar al plasma. Si yo hago estimaciones, por ejemplo, lamentablemente nuestras pruebas no nos dejan medir osmolaridad urinaria directamente, pero yo puedo hacer algunas estimaciones, por ejemplo, a partir de la densidad. Si hago esas estimaciones, probablemente obtenga que la osmolaridad es similar al plasma. Y eso, como les digo, se llama isostenuria. Ahora, ¿cuál es el problema o qué problema hay de que eso ocurra? Es de que si yo tengo un paciente que no es capaz de concentrar la orina ni de diluirla, tengo un paciente que tiene más riesgo entonces de sobrecargarse de volumen, pero también de deshidratarse. Y además es un paciente que va a estar todo el día haciendo una cantidad de orina. Entonces, una de las cosas que le puede preguntar a nuestro paciente es si hay mixtura. Si el paciente, por ejemplo, empieza a ir, les puede relatar que empezó a ir muchas veces al baño y ya se levantaba todas las veces por la noche. En etapas muy avanzadas puede aparecer oligoúria, pero en etapas bien avanzadas, y muchos de nuestros pacientes, o muchos pacientes, hacen un ingreso a alguna terapia de reemplazo renal conservando la diuresis. ¿Ya? Y cuando ustedes hagan o su etapas más clínicas, es algo que tienen que preguntarle, por ejemplo, que el paciente lleve 5 años en una terapia de reemplazo, por ejemplo, en hemodiálisis, uno tiene que preguntarle si aún conserva algún grado de débito urinario. Y si lo conserva, cuidarlo como paciente. Tratar de hacer todo lo posible para conservar esa diuresis residual. Manifestaciones cutáneas, para que vean que de verdad es una enfermedad sistémica. Es muy frecuente en enfermedades renales crónicas avanzadas y ya afortunadamente casi no vemos las manifestaciones más severas.
Entonces, habitualmente estos pacientes con un síndrome urémico tienden a tener una coloración más pálida y amarillenta de la piel, dado por la anemia, pero también por la acumulación de algunas sustancias que habitualmente elimina el riñón y que ahora ya no es capaz de eliminar. Hay trastornos hemorrágicos, entonces uno en la piel puede ver equimosis y hematoma, y es muy frecuente también de que los pacientes les manifieste que tienen un prurito significativo. Entonces, no es inhabitual que uno vea que estos pacientes tienen lesiones por grataje. La imagen es de una fotografía de cómo se veía la escarcha urémica, ya que es básicamente que la urea forma cristales de urea y queda así como ese aspecto, como si fuese un polvito cristalino. Afortunadamente eso ya no se ve, ¿ya? Quizás el único escenario en que uno podría verlo serían en pacientes con enfermedades renales crónicas terminales que no van a hacer su ingreso a una terapia de reemplazo, por ejemplo por edad, que tenga un cáncer avanzado o algo que lo hagamos que se limite su ingreso. Manifestaciones oculares también hay, menos conocidas. En el segmento anterior uno puede ver esto que se llama conjuntivitis interpalpebral, que ocurre por el depósito de calcio a nivel de las conjuntivas. Y ahí cuando tengan la diapositiva van a ver cómo se van viendo esos depósitos. Pero también hay cambios en el fondo de ojo, y cuando allá hay cambios es porque en verdad la enfermedad renal crónica afectó a gran parte de los vasitos y hay cambios ateroscleróticos y grandes. Esto, estrechamiento vascular, aumento del brillo arterial, son manifestaciones en el fondo de ojo que uno podría ver, sobre todo ya cuando hay una retinopatía de etiología hipertensiva. Hallazgos muy avanzados, pueden haber hemorragia retiniana, edema retiniano o edema papilar. Y como se había dicho, ya si hay manifestaciones neurológicas porque ya hay un daño sistémico bien avanzado. Manifestaciones óseas. También de lo más frecuente en enfermedades renales crónicas. ¿Por qué ocurre? Ya, porque hay un déficit de calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Entonces hay una menor absorción de calcio. También hay hiperfosfemia, producto de que el riñoncito no es capaz de eliminar el fósforo. Todo eso va, y hay un aumento del factor de crecimiento fibroblástico, que es una hormona que va a ir a inhibir al calcitriol pobrecito. No se puede activar porque el riñón no lo va a hacer, pero también está esto que está diciendo que no se active. Entonces todo eso va a llevar a que haya un hiperparatiroidismo secundario, ya que hay un aumento de la PTA. Las consecuencias, el concepto general de las manifestaciones óseas es la osteodistrofia renal. Y ese es el concepto general. Cuando uno habla de osteodistrofia renal, entonces habla de todas las manifestaciones óseas relacionadas a la enfermedad renal. Y esto es formas clínicas de esta manifestación. Entonces nosotros vamos a tener formas clínicas de alto recambio, ya donde hay osteoitis fibrosis quística, por ejemplo, eso es una manifestación de alto recambio en los vasitos, y hay otras de bajo recambio, ya como la osteomalacia y el hueso adinal. Ahora, ¿cómo ustedes lo pueden reconocer esto clínicamente? Va a ser un paciente que manifiesta dolor. Va a manifestar dolor óseo, debilidad muscular y va a tener mayor riesgo de fractura, especialmente relacionadas a la cadera. Y hay algo bien grave, que es la calcifilaxis, que se produce una calcificación de los vasitos, produciendo una necrosis cutánea asociada a una alta anomalía, como que se necrosa aparte del riñón. Manifestaciones respiratorias, también hay. Puede haber esto que se llama respiración de Kussmaul. No sé si les suena en algún otro escenario que se dé esta respiración. La cetoacidosis diabética, y se produce por lo mismo.
¿ya? Porque el riñón no es capaz de eliminar hidrogeniones, entonces se produce una acidosis metabólica y el pulmón trata de compensar esa acidosis tratando de eliminar el hidrógeno. Por eso se produce esta respiración que es más rápida y superficial. Y es frecuente ya cuando el paciente está muy mal. Muy mal. Hay otra cosa que se llama pulmón urémico, que es básicamente un enema pulmonar. Ya que se produce por sobrecarga de volumen, de hecho las manifestaciones son las mismas. ¿Ya? Es un edema pulmonar con su patrón radiológico como tal, y el manejo es el manejo de los volúmenes y soporte que uno le pueda ofrecer por algunas ventilaciones como la invasiva. Y o sea, si hay un paciente con enfermedad renal crónica que viene con un edema de pulmón, uno maneja la sobrecarga o le da alguna terapia como puente a la diálisis. Porque también es una indicación de hemodiálisis urgente. Alteraciones endocrinas, ya en parte ya las vimos, ya hay harto y reflejan esta naturaleza multisistémica de la enfermedad. Vimos que en el eje hemato-óseo hay una disminución de la eritropoyetina que hace que se manifieste como una anemia, principalmente normocística normocrómica. Hay una disminución del calcitriol y un aumento de la PTH que llevan a que se manifiestan como este hiperparatiroidismo secundario y alteraciones óseas con esta osteodistrofia renal. Pero hay también hay alteraciones en el metabolismo de la glucosa, por ejemplo. Los pacientes tienen mayor resistencia a la insulina, hay una alteración de la tolerancia a la glucosa y tienen mayor hipertrigliceridemia. De alguna forma las toxinas urémicas hacen que el músculo no pueda captar la glucosa que necesita, aumentando la resistencia a la insulina. Y también hay manifestaciones endocrinas a nivel de las hormonas sexuales. ¿Ya? Puede haber una disminución de la testosterona en el hombre, una disminución de la libido y un mayor riesgo de infertilidad, y hay una disminución de estrógeno y progesterona en las mujeres. Y también puede haber hiperprolactinemia y con ello amenorrea también en las mujeres. Principalmente porque las distintas toxinas que se van acumulando alteran como el eje hipofisial. Entonces, como la inhibición que se produce a nivel central. Entonces, ya terminando, espero que de todo esto haya quedado claro el mensaje de que la enfermedad renal crónica es frecuente, es progresiva y es multisistémica. Puede ser asintomática en etapas iniciales, y la clasificación que comentamos, que es la que nos recomienda la guía Carico, es más que una forma de clasificarla, es una forma de estratificar el riesgo. El síndrome urémico como tal ya es una manifestación de una enfermedad renal crónica avanzada y no habla de un compromiso sistémico de esta enfermedad. Ahora, la idea es que no nos demos cuenta de que el paciente tiene una enfermedad renal crónica cuando tiene un síndrome urémico, ¿cierto? La idea es que lo veamos mucho antes y que lo pesquisemos y lo tratemos mucho antes y que evitemos con todos nuestros medios, con todos nuestros recursos, de que ese paciente progrese con una enfermedad renal crónica terminal. ¿Ya? Siempre la idea es que se queden, que con cada paciente que finalmente requiere algún ingreso a una hemodiálisis o alguna terapia de reemplazo renal, es un fracaso para la nefrología. La idea es que este paciente nunca llegue a ocupar los recursos que requiere un paciente en hemodiálisis y nunca tenga las consecuencias que tiene para su fisiopatología, para su fisiología, el ingreso a hemodiálisis. Porque si bien son terapias de reemplazo renal que sustituyan, que de reemplazo renal, entre comillas, no reemplazan casi, reemplazan solo la parte de depuración del riñón, pero ya vimos que el riñón hace mucho más que solo limpiarnos del agua, botar el agua y manejarlo de electro. Entonces, la idea es que sepan reconocerlo, sí,
tienen la desfortuna de que les pase, pero que lo pesquisen mucho antes y que manejen todas las comorbilidades antes, por ejemplo, tengan un buen manejo de la presión arterial, tengan un buen manejo de la diabetes, le digan a sus pacientes que hagan ejercicio y que no fumen, tengan todas esas medidas preventivas, porque por cada paciente que ingrese a hemodiálisis son muchos los recursos que pierde nuestro sistema público. Y no solo es un tema económico, sino que también es importante para el paciente.